Hola, soy Sebastián Bassi de Toyoko. Hoy, paper de miércoles, es el tercero. Hoy vamos a hablar de un paper llamado Whitefly Hijacks a Plant Detoxification Gene that Neutralize Plant Toxins. Esto significa que hay una mosca blanca que secuestra un gen de detoxificación de una planta que neutraliza toxinas de la planta. Esto es interesante porque nunca se ha visto esto se llama una transferencia horizontal de genes entre insectos y plantas. Sí se han visto otras transferencias horizontales de genes. ¿No? La transferencia horizontal de genes en sí ya a esta altura no es tan sorprendente, pero entre plantas e insectos sí. Entonces, primera pregunta, ¿qué es la transferencia horizontal de genes? En este caso se trata de un gen que no se transmite de la manera, digamos, lineal o vertical, por eso lo horizontal, que bueno, vertical significa un gen que pasa a la descendencia, ¿no? De los padres a los hijos, ¿no? Son los animales, son vegetales, ¿no? En todos los organismos el gen va pasando de generación en generación y dentro de la misma especie. Eso es lo normal, lo esperable y bueno, y lo que pasa siempre o casi siempre. Pero a veces, una cosa relativamente rara, algún gen, en lugar de pasar a la descendencia, va a otro organismo que no tiene nada que ver. Bueno, el mecanismo de esto, en general, suelen ser virus que cuando el virus infecta y copia su material genético, a veces se copia también un material genético del lugar del hospedador, ¿no? Que es el organismo que infectó. Y después, si ese mismo virus o las réplicas de ese virus infectan otro organismo, cuando insertan su material genético, van a insertar también material genético del lugar donde estuvo antes. Puede pasar que se herede ese cambio. O sea, tienen que darse muchísimas cosas para que esto pase. O sea, por eso no es algo común, para nada. Bueno, salvo se ha visto, no sé, hay bacterias. Pues en bacterias entre sí es muy común, la verdad. Por ejemplo, entre bacterias con plantas, es algo ya, las bacterias con las raíces de las plantas, existe esto, está reconocido y se usa por el hombre. Pero esto de transferencia entre insectos y plantas es realmente novedoso y por eso, bueno, este paper causó bastante impacto. Eso tiene pocos días, o sea, acá dice tiene 6 días, se salió la verdad la semana pasada, así que voy a compartir la pantalla, a ver si se puede hacer así. Sí, perfecto. Así, no, mejor se ve más. Acá pueden ver el paper en la revista Cell, que es una revista muy importante. Bueno, el trabajo lo merita. A ver si puedo, creo que hay una versión PDF del paper. Es esta, acá se puede ver mejor. Y bueno, así que bueno, vamos a empezar a ver el paper en sí, que es bastante largo, pero bueno, yo obviamente es un resumen. Y de paso, ya que estamos a un disclaimer, la idea esta es una actividad de difusión, de divulgación científica. Entonces, puede haber cosas que no sean exactas, en parte va a pasar porque, bueno, yo tampoco domino el tema, el paper no lo hice yo lo estoy leyendo, lo estoy interpretando, y por otro porque hay veces que uno tiene que tomar una decisión, ¿no? O sea, hacerlo más fácil de entender o hacerlo más preciso. En ese caso, cada vez que hubo que decir algo así, voy por el lado que sea más accesible, ¿no? Si alguien es un biólogo molecular y quiere saber más del tema, bueno, este no es el lugar, ¿no? O sea, para eso lean el paper, va a ser mejor que escucharme a mí. Entonces, vamos al paper en sí. Este paper tiene algo que es relativamente novedoso, que es, fíjense, si ustedes miran el paper en formato normal de un paper está en la segunda hoja, pero igual dice hoja 1, si uno ve el numerito que está acá abajo, o sea, hoja PDF 2, pero hoja de paper en sí es 1. ¿Por qué? Porque le han puesto una hoja extra, que no es el paper, no, se baja junto al paper, que le llaman resource, es como si fuese un resumen. Todos los papers tienen un resumen, que es el abstract, que está acá, o summary en este caso, está en la primera hoja normal, pero acá este tiene otro resumen. Un resumen, como se puede decir, un resumen didáctico. No tiene nada que ver con los resúmenes normales, y esto ya es para estar pensando, o sea, en la difusión. Y de hecho, si uno ve los medios, qué pasó con este paper, lo que más se ve es el dibujo que está acá, en esta hoja, que me parece que no aparece en el paper. Aparece algo parecido, o sea, la misma idea, se repite varias veces en el paper, pero este dibujo no está solamente acá. Ha servido que hayan hecho esto porque permite que la gente pueda entender, sin leer todo el paper, entender las ideas claves. Y vamos a empezar por ahí.
por las ideas claves, con eso uno va a poder entender mejor el paper. El dibujo son 3 partes, ¿no? Hay una parte que es una célula grande, que dice células del intestino. Después hay una mosca blanca o amarilla, está dibujada, con ojos rojos, y posada sobre algo que parece ser una pared de ladrillos verdes. Bueno, esa pared de ladrillos verdes serían plantas, o mejor dicho, las células de una planta. Y bueno, lo que se ve acá es que la mosca está chupando de la planta el floema, parte nutritiva de la planta, que, bueno, hay azúcares, alto contenido de azúcares, y bueno, eso es lo que la mosca se come, y la mosca... Bueno, después van a ver, ¿no?, que es bastante perjudicial para las plantas. Voy a hablar primero del resumen nada más. Entonces le decía, la mosca se está comiendo la planta y mientras muestra algo que está pasando en su sistema digestivo. Y después se amplía a una célula del sistema digestivo. Y en esa célula se ve, ¿qué cosa? Se ve una reacción química. La reacción química, hay glucósidos fenólicos, que acá se ven, están dibujados en rojo, que tiene esta parte, esto que tiene acá, estos hexágonos, sería el grupo fenólico, y acá esto es el glucósido, y en cambio esto otro es la glucosa, que es un azúcar. Y acá este dibujito, y después tiene una calavera. ¿Qué significa? Que eso es un compuesto tóxico, ¿no? O sea, los fenólicos glucósidos fenólicos, mejor dicho, glucósidos fenólicos son tóxicos, tanto para la planta como para la mosca. La mosca lo que hace para evitar esa toxicidad, ¿no?, para evitar, digamos, que está la calavera esta con los huesos, eso se evita gracias a un gen, y acá está el dibujo, hay un dibujo, tipo un esquema ADN, dice HGT-DNA. ¿Qué significa? Significa HGT es ADN que vino de transferencia horizontal. No importa dónde vino, ya está integrado a la mosca, es parte de la mosca, pero bueno, vino de ahí. Ahora, ese gen se expresa en una proteína, que se llama, ¿no?, está BTPMAT1. BTPMAT1. Bueno, esa proteína es una proteína se llama tipo malonil transferasa. ¿Por qué? Porque transfiere un grupo manolil, que está acá abajo, este grupo que está en negro, lo transfiere al glucósido, ¿ven?, que está acá. Y ahora todo el compuesto pasó a ser verde. Esto es un esquema, no es que tenga color, naturaleza. Entonces, ¿pero por qué verde? Bueno, pues es mejor verde. Rojo es venenoso, verde es no venenoso. Y además, para reforzar la idea, está la calavera tachada. Entonces, ¿qué quedó acá? Digamos, se transformó un glucósido fenólico con un grupo manolil, se hizo un glucósido manolil fenólico. Este glucósido manolil fenólico es poco, nada o poco venenoso, poco tóxico. Entonces, la mosca, gracias a este gen, que de alguna manera se robó las plantas, ahora vamos a ver eso, puede evitar el veneno, el glucósido fenólico, así como está. ¿Por qué? Porque le pone este manolil y lo convierte en otra cosa no venenosa. Y acá, si uno mira también el esquema que les contaba, entre la planta y la mosca hay una flechita azul punteada que dice HGT, significa transferencia horizontal de gen. Entonces la transferencia horizontal del PMAT1, ¿no?, del gen S, lo transfiere, bueno, genera y va al BT-PMAT. Bueno, hay una diferencia, porque uno se llama PMAT y otro BT. Por lo que entiendo, la diferencia es que, bueno, han pasado varios años y el gen ya no es el mismo gen, o sea, ha evolucionado dentro de la mosca. Tiene ahí un correlato evolutivo, o sea, salió de ahí, se transformó y, bueno, por eso tiene otro nombre. De hecho, la secuencia es ligeramente distinta. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué hacía el gen PMAT1, ¿no?, en la planta, en primer lugar? ¿Por qué la planta tiene un gen que le va a permitir que otro lo agarre para hacerla menos venosa? Bueno, por un lado, la planta necesita ese gen, el PMAT1, porque también los glucósidos fenólicos le hacen mal a la misma planta. La planta necesita metabolizarlo de esta manera. Por eso la planta tiene PMAT1. Hay una necesidad de la planta que la mosca la aprovecha para sí. Bueno, esto fue el esquema general. Vamos ahora al paper. Bueno, ahora sí, empezamos con el paper. Yo tengo acá que hacer unas anotaciones. Bueno, primero para ver, es un trabajo multidisciplinario. Básicamente está hecho en China, fue la mayoría, pero bueno, hay científicos de Bélgica y de Estados Unidos y de Suiza, ¿no? Pero la mayoría de los autores son chinos. College of Life Science, ¿no?, dos laboratorios importantes, uno relacionado con agricultura. ¿Por qué? Porque esta una mosca es
realmente una plaga muy importante en todo el mundo. De hecho, eso es lo que explica en la introducción, ¿no? Por un lado, empieza con que los fenólicos glucósidos, explicando lo que son, ya les conté, es un metabolismo muy abundante en las plantas que afecta el crecimiento, el desarrollo y el comportamiento de los... Voy a agrandar la pantalla, un segundo, a ver. Listo. Ahí me parece que está en tamaño suficiente para que se pueda ver todo perfecto. Bien, les decía, hay una introducción acá mostrando primero que acá, bueno, la película es este compuesto, el glucósido fenólico, que afecta el crecimiento, el desarrollo y el comportamiento de los insectos herbívoros. Y que, bueno, tiene su manera de deshacerse de eso. También hay insectos especializados que tienen maneras de deshacerse de esos glicósidos fenólicos o glucósidos fenólicos. Los neutraliza, ¿no? Tienen enzimas específicas. Ahora, lo raro de esta mosca blanca es que esta mosca blanca está como en todos lados. Quiero decir, se alimenta de muchas plantas. Más adelante dice como 300, 600 especies de plantas se alimenta esta mosca. Entonces se alimenta de 600 plantas distintas, no puede tener la enzima exacta para cada una, para desactivarlo, el glucósido fenólico. Entonces tiene otro mecanismo más general y esto lo hace que sea, bueno, que dice, está entre las pestes más devastadoras de los cultivos, ¿no? La mosca blanca, realmente quien haya ido a un invernadero la habrá visto porque, bueno, una vez que se pone ahí es muy difícil sacarla. Entonces este trabajo estudia, o sea, investiga ese tema. Es importante no solamente desde el punto de vista de, acá hay del conocimiento de la ciencia, es importantísimo por lo de la transferencia horizontal, pero prácticamente también es importante porque, digamos, sabiendo cómo la mosca blanca escapa a las defensas de la planta, se puede ayudar a generar algo para neutralizar eso. Y de hecho lo hacen, o sea, hacen realmente algo experimental por ahora, pero bueno, que sirve para combatir la mosca blanca. Entonces, esto es la primera página. A la segunda página, a ver. Dice también, bueno, que es excepcional, ¿no? La habilidad para adaptarse. Entonces, bueno, hay que ver por qué. Entonces, bueno, han hecho, básicamente lo que hacen en el trabajo es demostrar que este gen, ¿no? BTPMTA1, que codifica la manolitranferasa, permite la detoxificación, ¿no? La detoxificación de los glucósidos fenólicos y que interfiere con este compuesto de la planta y lo hace no tóxico de alguna manera. Y esto es importante para combatirlo. Saber esto es importante para combatirlo. Y bueno, y ellos, una cosa que dice acá, fíjense, ellos generan después un organismo genéticamente modificado para combatir esto. O sea, para combatir la manera que combate la mosca blanca. ¿No? Esto es todo un juego de lanzas y escudos. Más adelante hace también una parábola con esto. O sea, hay como una especie de, llamémoslo, carrera armamentística, ¿no? Que va pasando entre la defensa de la planta, la defensa de la mosca y después algo que hace el humano para bypassear la defensa de la mosca, que a su vez bypassea la defensa de la planta ella, ¿no? Ahora vamos a ver los resultados. Los resultados, una cosa yo no está claro, es el orden en que hicieron las cosas. No estoy seguro que hayan seguido este orden, porque el orden que muestra el paper es el orden para que se entienda, no necesariamente el orden que pasaron. Acá ellos dicen que hicieron un análisis bioinformático y encontraron este gen, ¿no? Que ya BTPMAT1, o sea, el gen que está en el gen que está en la mosca. Y tiene un número, yo lo busqué, el número no está, que no está en la base de datos. Bueno, yo supongo el hecho que no esté en la base de datos es solamente porque esto es muy nuevo. Este paper salió hace menos de una semana y quizás cuando ellos lo cargaron en la base de datos no lo pusieron en modo embargado. Significa que salga después de cierta fecha. Por ahí no se cumplió la fecha y por eso no salió. Porque supuestamente si tiene un código es porque está disponible. Pero bueno, hice la prueba y no lo encontré. Capaz que en unos días, para cuando esto ya salga, cuando yo lo edite el video y salga, por ahí ya está. Sí, sí, habla. ¿Tiene que ver con el tema de que están para patentarse? Mirá, puede tener que ver, claro, esto se patentó. Así que, repito la pregunta por si no salió en YouTube. Pregunta Virginia si si tiene relación con la patentación, por eso no salió. Sí, puede ser, probablemente, en realidad, porque cuando la patente se publica, tiene que publicar algo original. Entonces, una manera de asegurar la originalidad es que no haya información, así que puede ser que venga por ese lado. La verdad que no sé, pero también puede ser, bueno, que ellos hayan puesto
el embargo, pero bueno, el embargo también puede ser que lo hayan puesto por la patente, ¿no? Por miedo a que no le aprueben la patente si esto ya está público. Pero bueno, están los códigos y yo cuando busqué en realidad no encontré ese exacto, pero encontré uno parecido de la misma especie. Así que también no está pero hay genes equivalentes. Les decía, está el gen BT-PMTA1, lo han encontrado, lo caracterizan, dice, por ejemplo, no tiene un péptido señal. Esto básicamente es una manera de decir, esta enzima va a actuar adentro de la célula, no afuera. Más adelante retoma esa idea. Y lo que han hecho es buscar, ¿no? Hacer lo que se llama un BLAST, que es una búsqueda por similitud de secuencia sobre la proteína, ¿no? La proteína, en este caso sería una enzima, y la buscaron contra los genes de las plantas y encontraron un homólogo parecido. Ahí ya esta búsqueda que han hecho ya es algo, ¿no? Importante. Ya no sé si vale para un paper, pero ya es algo importante, ¿no? Que hayan encontrado esta similitud. Y entonces en el estudio lo que hacen, ¿no? Dice acá, investigamos el rol de BPTMA1 y otra que encuentran parecida, que se llama BTPMTA2, en neutralizar los metabolitos, ¿no? Eso es como el objetivo del trabajo. Entonces, primero buscan las evidencias, ¿no? De lo que es la transferencia horizontal entre BT-PMAT1 y las plantas hacia las moscas. Entonces, acá hacen un BLAST contra todas las secuencias. Eso se llama usar, con la base de datos se llama no redundante, que es la base de datos que tiene todos los genes. Y esto es una parte que yo puedo hacer acá, acá está, ¿no? Si ven la pantalla dice BLAST de nucleótidos, ¿no? Después toda parte experimental, yo no la puedo hacer sin un laboratorio. Pero esta parte, digamos, informática o bioinformática sí se puede hacer. O sea, básicamente uno va al BLAST, yo había encontrado el gen, está acá, ¿no? Mismo gen con otro código, es MW38725.50.1. Si yo pongo ese código donde va el BLAST y hago el BLAST, bueno, esto como hace una búsqueda contra todos los nucleótidos, va a tardar un poco. Bueno, ahí está, ahí lo está haciendo, ¿no? Dice, bueno, y ahí está, ahí se terminó. Fue relativamente rápido. Me dice, bueno, encuentra 4 cosas, pero lo encuentra en la mosca, no lo encuentra en ningún otro lado. Lo cual, esto es bueno porque significa que no hay otros animales, otros insectos que tengan este gen. Aparte, la búsqueda está bastante estricta, ¿no? O sea, estricta me refiero a que busca secuencias muy parecidas. Entonces, si buscamos secuencias muy, muy parecidas, o sea, para decir, bueno, el mismo gen, no encuentra en otros insectos. Esta es la clave de todo. Porque si no está en otros insectos, cuando la mosca evolucionó de otros insectos y no de la planta de manera directa, significa que, ¿cómo obtuvo este gen? Pues todos los otros genes de la mosca se repiten en otras moscas y en otros insectos, o de alguna u otra manera se repiten. Y acá hay un gen que no pasa eso. La manera que tiene es que lo heredó por esta que dicen HGT, ¿no? Que es la transferencia horizontal de genes. Entonces, otra manera de pensar la transferencia horizontal de genes es, bueno, si ven en el anime My Hero Academia están los quirks, que son esos poderes, y hay uno que se llama el One for All, que se transmite de una persona a otra sin que sea su descendencia. Se elige a una persona, va y le transmite el quirk. Bueno, acá pasa eso, o sea, la planta no le transmitió el gen a otra planta directamente, sino se lo pasó a otra cosa, a otro organismo, nada que ver. Bueno, fue a la mosca. ¿Cómo? El paper no dice nada. Yo leí gente que dijo que fue vía un virus, y bueno, puede ser la manera normal con que estas cosas pasan, pero no se sabe. Bueno, esto pasó, en el paper dicen aparte hace cuánto pasó, era tipo creo 87 millones de años, algo así. Va a ser difícil enterarnos qué pasó exactamente, a menos que haya un rastro genético de secuencias blanqueantes, pero eso es un tema de otra investigación, ¿no? No viene el caso ahora cómo pasó, pero bueno, lo importante es sabemos que está pasando, que la mosca esta tiene un gen derivado de una planta. Así que bueno, vuelvo al paper. Bueno, después hacen otros análisis, dice, ¿no? Acá, que para confirmar de manera independiente que el gen esté realmente integrado, ¿no? en el genoma de la mosca. Porque dice, bueno, puede estar ahí el gen dando vueltas de otra manera, no sé, plásmido, qué sé yo, no sé, de alguna manera esté, pero no integrado el genoma, o que haya habido una contaminación, y por eso encontraron un gen pues, si la mosca convive con la planta, uno secuencia la mosca, por ahí tenía
pedazo de la planta pegado y lo secuenció, ¿no? Entonces, primero, esto también es una cosa para descartar, ¿no? Si yo fuese review este paper, le digo, no, espera, ¿cómo una mosca va a tener un gen de una planta? Mostrame la secuencia completa de la mosca y mostrame que está ahí, y cómo está, y cuáles son los genes que lo flanquean, y que no es una cosa que vino volando. Otra cosa que no les conté, me perdí, es también en la hoja 1, cuando habla de lo que es la virulencia, ¿no? Las cosas malas que hace esta mosca. Básicamente son tres cosas le hace. Primero, se alimenta del floema, transmite virus de plantas y excretan una cosa que se llama honeydew o miel o rocío de miel. Estoy buscando este rocío de miel y es una sustancia viscosa excretada por la mosca. Hay pulgones que lo secretan. Es tóxico, por eso es una cosa mala, o es tóxico para las plantas. Hay algunas versiones más o menos tóxicas. Entonces, por ejemplo, en algunos países el rocío de miel está clasificado como mieles no florales y se consume, pero es una cosa que se tienen que dar como muchas circunstancias para poder acceder a este producto, porque tienen que dar condiciones de humedad, temperatura, tipo de planta. Entonces, ya no sé, los eucaliptos en el monte tal fecha del año aparece este rocío de miel. Entonces, claro, es una cosa rara, o algunos lo pueden ver como una delicatessen, pero no es más que una especie de excremento líquido de las moscas. O sea, no sé, a mí esta descripción me da asco, pero hay gente que lo ve como algo, un uso culinario, pero es algo muy menor por la dificultad que tiene. Ahora, yo les nombro este rocío de miel porque, bueno, aparece más tarde en el paper. Bueno, por lo pronto tenemos que verifican por secuenciación que efectivamente este gen está ahí, ¿no? Esto es en la página 2. Y después acá dice el profile de la expresión espaciotemporal del gen. ¿Por qué es esto? Bueno, porque espaciotemporal y expresión. La expresión es por una cosa que esté el gen y otra que exprese su proteína. Entonces hacen estudios de expresión. Lo hacen primero como dice, espaciotemporal. Temporal porque ven la expresión en distintos estadios de la mosca, desde el huevo y después estadios larvales y animal adulto. Ven si está ahí, si está ahí, se expresa más en el adulto. Está en el huevo, lo expresa. Poquito, pero lo expresa. El hecho que lo exprese en el huevo es interesante porque también es otra evidencia en contra de la contaminación, porque digamos, cuando el huevo todavía no comió una planta y si sigue teniendo este gen, no lo sacó de ahí, que realmente es constitutivo. Después también el tema espacial, ¿no? Eso fue temporal, y el tema espacial es porque miran distintas partes, cabeza, tórax, abdomen, tejido no intestinal, y ahí en el intestinal es donde más se expresa, lo cual también ayuda a la hipótesis esta del dibujo principal, ¿no? que es algo que se usa en esta enzima detoxificadora, está en las células del intestino. Bueno, después otra cosa que ellos hacen es usan cromatografías, una técnica para ver qué sustancia hay y poder separar sustancias, para ver que efectivamente las plantas tengan estos glucósidos fenólicos, y también miden cómo eso mata a las moscas. Entonces le dan de comer esos glucósidos a las moscas. Bueno, acá en este gráfico se ve, fíjense acá hay una estrellita. Primero todo este círculo acá es un árbol genealógico. Bueno, acá se puede ver cómo las relaciones evolutivas, ¿no? Se puede ver cuándo divergió, ¿no? Con respecto a otro. Bueno, y con esto se saca también la época que les dije yo, creo que era 87 millones de años o un número así. Bueno, hacen lo que llaman análisis funcionales del gen, ¿no? Acá está, análisis funcional del gen, también usan RNA-I. ¿Qué significa esto? RNA de interferencia. Bueno, es un tipo de RNA complementario al RNA normal que permite, bueno, como dice el nombre, interferir o bloquear la expresión, ¿no? del gen. Entonces lo que han hecho es clonar este ARN de interferencia en otra planta para, bueno, ver si de alguna manera interfiere la función de toxina, no sé cómo llamarlo, o sea, de esta enzima. Fíjense acá hay unas gotitas donde las moscas se alimentan y excretan este rocío de miel y lo levantan para ver si tiene el compuesto metabolizado. Y también lo hacen acá en la planta, o sea, lo hacen de manera experimental y lo hacen in vivo, o sea, in vitro e in vivo. Donde, acá ven que está más alto, esto aumenta la mortalidad cuando está el gen que silencia al BTPMTA1. Y acá hay menos, o sea, en este caso, menos abundancia en manolil. ¿Por qué? Porque cuando
del compuesto con fenilmanolil, porque cuando está, digamos, el antigen, se puede decir, no se produce, no se transfiere el grupo manolil. Bien, esto explica, y acá está la diferencia de mortalidad, ¿no? O sea, con manolil se muere menos y sin se muere más, ¿no? Y este es el control, ¿no? No le pasa. Fíjense que el control está más abajo. O sea, esto sería, sin que se alimente del fluema donde están estas sustancias, tiene una mortalidad. Cuando se alimenta, pero tiene el manolil, que es lo que le saca la toxicidad, tiene mayor mortalidad, pero no tanta como cuando no tiene manolil, como cuando tiene el compuesto venenoso. Todo esto muestra las distintas maneras en que se está probando lo mismo, que es el mecanismo de acción. Yo le mostré el mecanismo de acción al principio y un análisis informático, y bueno, eso es... El análisis informático en realidad se puede considerar como una hipótesis, no como algo real, no que no sea real, pero no como algo concreto o algo que uno puede darlo por sentado o por hecho hasta que no prueba que efectivamente las cosas están pasando, porque los genes, están ahí, pero como les decía, pueden no expresarse o expresarse poco o ser irrelevantes. Pero no, acá demuestra que hay en efectiva un cambio en la mortalidad de los adultos en función de la presencia o no de esto. ¿Qué más han hecho en el paper? Así que valga la pena contar. Bueno, acá está este gráfico, ¿no? En la figura 7 es lo mismo del principio, solo que, bueno, es otra manera de expresar lo mismo, ¿no? O sea, tenemos los glucósidos fenólicos y la mosca que acá está como que se activó, como que ahí la mosca se hizo la super mosca porque tiene el ADN puesto acá en el lomo, tiene el gen. Con esto agarra el grupo manolil y desactiva el veneno, que es los glucósidos fenólicos. Lo desactiva poniéndole el grupo manolil. Bueno, esto es lo que se ve en esta figura. Pero digamos, para llegar a esta figura tuvieron que hacer todos estos experimentos que comprueban que efectivamente está ahí, que no es contaminación y que esto funciona tanto in vitro como en vivo. Incluso lo han clonado en una oruga y ver que funciona, y sí funciona. Una oruga, por ahí tengo el nombre, que es una buena oruga, que después es una polilla, donde se usa también como sistema de expresión de proteínas, y se puso un gen recombinante ahí para ver si funciona, y sí, también funciona todo el mismo sistema. Se probó por lo positivo y por lo negativo. Eso es bueno también, ¿no? O sea, esto le termina dando bastante credibilidad al estudio, porque si fuese solamente la parte de informática, bueno, esto quedaba como en una hipótesis, pero al haber hecho todos estos estudios, le da mucha más solidez. Bueno, pero vamos hablando del estudio, de las limitaciones del estudio, ¿no? Que figura acá al final. Para mí, bueno, lo importante es que sí, si bien se muestra que estos genes, ¿no? El BT, PMTA1 y el 2 han sido transferidos horizontalmente desde las plantas, no se pudo identificar la especie donora, de qué planta salió. ¿Por qué? Porque esta proteína, así como está, le decía, ya está evolucionada, no es la misma. De alguna salió, tiene que ser más parecida por ahí, no de las plantas que se estudiaron. ¿Y por qué no se encuentra? Bueno, dice, porque quizás esto se va a desvelar cuando haya más genomas de plantas. O sea, pensemos eso, ¿no? Hay un montón de plantas que no han sido secuenciadas. Entonces, bueno, algún día se va a secuenciar la planta de donde salió el gen con el que se quedó la mosca esta. Así que bueno, esto es una limitación, ¿no? Estaría bueno saber si, bueno, de dónde lo sacó, de qué planta exacto. Bueno, no lo sabemos. Otro tema también para destacar, minar por otras, o sea, minar es, ¿no? Buscar en las bases de datos otros genes que hayan hecho esta transferencia horizontal de planta a insectos, pueden darnos nuevos blancos para otra estrategia de control de plagas basados en RNA de interferencia. Está dando como una punta para que otro investigador se ponga a hacer una búsqueda bioinformática de otros blancos, o sea, de algo que después puede ser usado de blancos, ¿no? O sea, otros genes que estén solamente, por ejemplo, en la mosca, pero que no esté en otras especies. Usar una técnica de interferencia para combatirla. Ahora, yo también, otra cosa que me salté acá es que ellos han hecho eso precisamente, creo que lo han hecho con tomate, donde le han puesto un gen para un transgénico con tomate que expresa una proteína antisentido, bueno, una proteína antisentido, sino un DNA o un RNA antisense, para silenciar este gen detoxificador. Ahora, si silencia el gen detoxificador, uno puede pensar, pero no provocará que silenciar el mismo gen de la planta, ¿no? El original, y que la planta consuma la toxina, que esa misma planta tenía un gen para detoxificarse, probó que no pasa. ¿Por qué? Porque son tan distintos los dos genes que el gen antisentido que se implanta artificialmente en el tomate no
interfiere con el gen que ya viene con el tomate, sino solamente interfiere con el gen de la mosca. Así que la estrategia es buena, tampoco ha afectado a otros insectos, afectó solo a la mosca, por lo cual podría ser un transgénico eventualmente comercializable contra la mosca blanca. Y eso sería un golazo, poder tener una planta que produzca este gen antisentido para luchar contra la mosca blanca, que es una plaga muy importante. También, de hecho, si uno ve acá, volver a la pantalla, en las declaraciones de intereses, ellos dicen que la Administración de la Propiedad Intelectual de China, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Administración de la Propiedad Intelectual de China, bueno, ahí aplicaron por una patente, acá está el número de patente, o sea, hay un interés financiero detrás de esto, está bien, tiene sentido, ¿no? O sea, que es una manera de aprovechar este trabajo, ¿no? Pues de hecho son los que lo han descubierto, los que lo han... Después, no solo, digamos, descubrieron el gen y después es una invención lo que han hecho, no solo descubrir, ¿no? Porque tienen el tomate, han hecho un tomate, un transgénico en base a esto, con una secuencia que eso sí lo inventaron ellos. Así que esto corresponde a una patente, porque no es algo de naturaleza. Bueno, igual hay países, ¿no? Donde se patenta igual las cosas de la naturaleza, de China, pero bueno, está la patente ahí, o sea, esto va a tener puede tener un desarrollo comercial, pero bueno, acá nos importa tanto por lo comercial como por lo comercial, por lo práctico, que es tener esto va a aumentar el rendimiento de los cultivos, sobre todo las cosas en invernadero, por ahí, no sé, piensa para Argentina, no es tanto el invernadero, no es la producción principal, pero hay países donde la gran mayoría de las verduras y frutas salen de invernaderos. Estoy pensando en Japón, pero también en países nórdicos pasa lo mismo. Así que esto potencialmente es importante, pero también me interesa desde el punto de vista científico, ¿no? Así que ahora sí puedo demostrar el paper, lo muestro a mí. Desde el punto de vista científico, realmente vale la pena, ¿no? Porque yo destaco dos cosas. Primero, bueno, la transferencia horizontal de gen. Para mí esto debería estar en el título y no está. Pero dice hijack, que es secuestra, bueno, se llevó un gen. El mecanismo es esto, ¿no? Transferencia horizontal. Decía, transferencia horizontal entre insectos y plantas nunca se vio. Así que este paper, en ese aspecto, es muy novedoso. Y por otro lado, a mí me interesa, digamos acá, nosotros en Toyoko, nos interesa todo el tema bioinformático. Y acá hay un tema bioinformático interesante que deja para que la gente trabaje en eso, que es buscar más eventos de este tipo. Eso es un trabajo bioinformático puro. De hecho, si uno ve, así les voy a volver al paper, hay toda una sección ahí está, lo que se llama figuras suplementarias. Fíjense, acá se puede ver la secuencia, han hecho alineamientos entre los distintos genes, cosas. Por ejemplo, acá en la secuencia, acá lo que se muestra es, por un lado, la secuencia nucleotídica, ¿no? O sea, ACTG, estas letras, estos nucleótidos, y después acá esto que se ve M, CI, M, CCC, bueno, todo esto son la codificación en aminoácidos en código de una letra. Bueno, con esto uno puede saber cómo se traduce esta proteína. Bueno, y a ver, hay más análisis informáticos. Acá está, por ejemplo, acá ven las distintas secuencias, la parte exacta de la secuencia, ¿no? Que son estas que están en azul, donde se hace la reacción, ¿no? Porque la proteína tiene una parte reactiva, donde la reacción tiene lugar. En este caso, pasar el malil que está ahí dando vuelta y lo incorpora a la parte glucósida del glucósido fenólico. Y bueno, esa parte lo hace en una parte de la proteína, el resto puede servir para reconocimiento, pero la parte esa es la parte clave, digamos, de la enzima. Bueno, esa es la parte más conservada, y efectivamente se ve más conservación, ¿no? Cuando uno analiza lo que se llaman los alineamientos, este gen con los homólogos de plantas, ¿no? Y todos estos genes sí uno los puede buscar y tienen que aparecer en la base de datos. Distintos alineamientos que han hecho, acá está el árbol filogenético, para saber cuándo se produjo esta divergencia. Este es el mismo árbol que le mostré antes, que estaba en chiquito, bueno, acá está en grande, en la figura suplementaria. Así que, como vemos después, si bien análisis de expresión, que eso sí no son bioinformáticos. Está el análisis bioinformático y es clave, ¿no? Porque en realidad no es definitivo. El análisis bioinformático solo, esto no hubiese tenido la repercusión que tiene ahora, porque no se confirma nada. Pero sí es clave porque esto empezó aparentemente por el análisis bioinformático. Y da a entender que con otros análisis informáticos se van a poder encontrar cosas similares. Todo muestra, digamos, un uso de la informática para, bueno, hacer
avanzar la ciencia, ¿no? Tanto para terminar logrando que los tomates no sean atacados por la mosca blanca, como para dilucidar mecanismos que no se conocían. Así que bueno, voy a dejar ahora, por si alguien quiere hacer una pregunta, a ver en YouTube cómo está, si no hay preguntas ahí. Vicky, si querés hacer una pregunta o un comentario, este es el momento. Si no te dormiste. No, todo bien, no, creo que hacer algunos comentarios por informática. Por ahí una cosa para agregar es que tú te aclaraste que el tema del alineamiento y los árboles filogenéticos son producto de alineamientos de proteínas, no de lo que venías hablando hasta ahora, que las secuencias de aminoácidos, nucleotídicas. Pero estás diciendo que el árbol está basado en proteína y no en nucleótido, ¿no? Exactamente, claro. Sí. El árbol filogenético es un alineamiento de proteínas. Ajá. Y los otros eran de nucleótidos, o sea, de ADN, ¿no? Sí, la verdad que no me fijé, pero bueno, si vos decís. Acá dice sí, secuencia de proteína. Sí, y yo vi que los alineamientos, acá hay un alineamiento que sí tiene núcleo, están los dos alineamientos. Hay un alineamiento, veo, de nucleótidos y otro de aminoácidos. Claro, pero el árbol filogenético es... Pero decís que el árbol filogenético es exclusivamente basado en los alineamientos de las proteínas. Sí. Ajá, ¿por qué? Porque es lo que se utiliza para hacer un maximum life filogenético. Sí, bueno, tiene sentido porque hay mucha más variación, ¿no? Exactamente. Claro, hay más variación entre 20 aminoácidos, ¿no? Que entre 4 nucleótidos. ¿Te gusta? Debe ir por ahí la cosa. 16S, pero en este caso se usa. Claro, sí, eso para la distancia evolutiva entre los organismos, pero acá creo que solamente se mira en base a esa proteína. Sí, acá una cosa, ya que estamos viendo, no sé si vos ves el paper, pero en el paper se ve que han puesto colores, y los colores muestran como, bueno, reinos u otra jerarquía, ¿no? Virus de plantas, creo que debe ser esto, y está la mosca, después hay hongos en azul, una cosa violeta, otro hongo, un hongo lo tiene también esto. Pero fíjense que no aparece ningún otro artrópodo, o sea, no hay insectos con este gen. Ese es el hallazgo, ¿no? O sea, bueno, entonces si no lo sacó un insecto, ¿dónde lo sacó? Bueno, acá se ve dónde lo sacó, o sea, acá hay un montón de... Ahí está, esto también responde las preguntas. Si estos son virus de planta, lo sacó de un virus de planta, o sea, no fue directo. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Hay que hacer un trabajo. Está bien, vos, repito, porque salió muy bajito la voz, no sé si en YouTube se escucha, que sí que es un estudio evolutivo más profundo, es decir, bueno, para ver el origen te referís, ¿no? Claro. Sí, y también, bueno, como decía el artículo, de buscar en la planta donde salió, de dónde el virus, de dónde lo sacó. Bueno, todavía no está, eso, bueno, es cuestión de, en algún momento va a aparecer cuando se terminen secuenciando todas las plantas, falta bastante todavía. Termino, nos vamos con esta imagen, que es la imagen que la que define el paper, que es la mosca, esta mosca asquerosa consumiendo la planta, y que se ve el intestino donde pasa esta reacción que detoxifica el glucósido fenólico a un glucósido manolil fenólico que no le hace nada a la mosca. Y de esta manera la mosca se puede aprovechar de como 600 especies de plantas diferentes. Eso es lo que aprendimos hoy. Así que, a ver, vuelvo a mí. Listo, eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.